se acuerden. La K2 es menaquinona, la K1 es filoquinona y la K3 es menadiona. Menadiona y fitoquinona, ok. Bien, de los gases, lo que acabas de mencionar de el hemicolon derecho y hemicolon izquierdo, sí es cierto. Al hemicolon derecho le llamamos hemicolon absortivo, ya dijo que se absorben principalmente agua y electrolitos y se secreta bicarbonato, ¿verdad? Y además de las vitaminas lipo o hidrosolubles. Laura. No, creo que son hidrosolubles. Yo les estoy preguntando a ustedes, díganme qué vitaminas. Ayúdenle. Hidrosolubles. Que tenía Hidrosolubles. Hidrosolubles. Y al hemicolon izquierdo le llamamos el hemicolon de almacenamiento, al que algunos lo refieren como hemicolon de fermentación o putrefacción, porque acuérdense que en todo eso es donde se va a llevar a cabo los procesos de fermentación y de putrefacción para dar lugar a lo que tú mencionaste, a los olores y a los gases que se producen en el colon, ¿verdad? ¿Puedes poner la otra donde estaban lo de los olores? A la que se... Ahí está, ¿verdad? Bacterias y gases, el indol, el escatol, el ácido sulfídrico, la cadaverina, el metano, que es un gas, ¿verdad? Que es flamable. Por eso siempre decimos que de un cohete pueden matar al gato, ¿verdad? El metano. La materia fecal, si no tuviera respiradera, por ejemplo en los pueblitos o en el campo donde luego llegamos ahí, no tienen drenaje ni tienen baños normales, tienen letrinas. Entonces esas letrinas les dejan como una especie de chimenea. Precisamente esas chimenitas que les dejan es que por ahí se volatilicen los gases que se están formando, porque si no dejaran respiradero, pues imagínense ahí la popó con el clima y todo eso que le da dando el calor, se fermentan producción de gases y eso puede volar. Ajá. Y en cuanto a, ¿cuál fue la siguiente? La que pusiste en la otra imagen. Y en cuanto a lo de la microbiota, sí es cierto, ¿verdad? Ya habíamos dicho anteriormente que la microbiota de lo que viene siendo principalmente el tubo digestivo bajo, que en este caso estamos hablando del intestino grueso, es anaerobia, ¿verdad? Gran negativa, y a sus compañeras les puso aquí principalmente cuáles son los tipos de bacterias que vamos a encontrar ahí. Podría considerarse lo que es flora normal y los que pueden ser flora patógena, ¿verdad? Como mencioné ahí, el Bacteroides fragilis y lo que es el Eubacterium y el Bifidobacterium, que también rara vez pueden causar enfermedad. Y lo que es la formación de vitaminas K, ¿verdad? También mencionan que puede haber formación de ácido fólico, también a raíz de la flora intestinal y la formación de gases. Bien. Muy bien. Seguimos. Bueno, en la motilidad van a ser característicos tres tipos de movimientos, que son los movimientos en mezcla, los movimientos de avance peristálticos y los movimientos en masa. Para empezar, los movimientos en mezcla van a ser muy similares que en el intestino delgado y su promedio de avance es de 5 centímetros por minuto. Estos movimientos de mezcla son movimientos de segmentación y van a suceder pueden suceder en cada uno de los segmentos del intestino grueso. Y lo que va a suceder es que primero se van a contraer 2.5 centímetros del músculo circular, que ya vimos la otra clase, y así es como se va a ver la luz del intestino. Así se va a ver normal cuando no hay contracción, pero en cuanto se empieza a contraer este músculo circular, se va a ocluir todo esto y se va a cerrar por completo. Después también se va a contraer el músculo longitudinal, que es donde estaban ubicadas estas tenias cólicas, y va a ocurrir que hay cuando se juntan este movimiento, la contracción del músculo circular y la contracción del músculo longitudinal, van a hacer que se contraigan en general todas las austras. Estas austras, lo que sucede es que hay como una parte del intestino donde no está siendo estimulado
y eso genera que esa porción no estimulada sobresalga hacia afuera y es lo que causa como esta curvatura. Estas austras se van a contraer, primero van a alcanzar como su máximo a los 30 segundos, después hasta los 60 segundos se van a relajar y así consecutivamente por casi 5 centímetros por minuto. Y después este contenido fecal del intestino grueso va siendo empujado lentamente. Estos movimientos de mezcla van a suceder principalmente en el ciego y en el colon ascendente. Entonces, estas contracciones lo que van a hacer es que bueno, yo lo entendí como la pasta de dientes, que pues cuando ya no hay ya hasta arriba, le van empujando y eso va haciendo que la materia fecal se vaya moviendo hacia arriba. Ujú. Después, toda esta materia fecal va a quedar en la superficie y eso va a generar que haya mayor absorción. Y hasta el último van a quedar solamente de 80 a 200 mililitros de líquido en la materia fecal. Después están los movimientos de avance peristálticos, que estos van a venir del estómago y del duodeno a través de los reflejos gastrocólico y duodenocólico. Y estos movimientos van a favorecer que se produzcan los movimientos en masa, que son los que siguen. Los movimientos en masa van a suceder en los 2/3 proximales del colon transverso y también se pueden recorrer hasta llegar hacia el recto. Estos movimientos en masa es un tipo modificado de peristaltismo que va a suceder de 1 a 3 veces al día, sobre todo durante los 15 minutos después de que se desayuna. Y estos movimientos en masa son un conjunto de una cadena de acontecimientos, donde el primer acontecimiento es que va a suceder un anillo de constricción. Este es como respuesta a la distensión que ya vimos anteriormente del colon transverso. Y estas contracciones van a ir avanzando 20 centímetros y se van a volver a contraer. Y es lo que les había dicho, que también se pierden las austras y se contraen. Cuando se pierden las austras, se contrae todo el tubo como una unidad. El siguiente suceso es que por estos movimientos de contracción, la materia fecal va a ir avanzando y avanzando. Aquí ya se unen los movimientos que vimos antes y estos para que la materia fecal se movilice. Esta contracción va a igual alcanzar su pico en los 30 segundos, pero este va a tardar más en relajarse. Va a tardar 2 minutos y otra vez van a ocurrir el máximo de estas contracciones. Y ya por último sucede otro movimiento de masa. O sea, esto vuelve a suceder aproximadamente de 10 a 30 minutos y cuando todos estos movimientos cesan, van a volver a aparecer aproximadamente medio día después. Y ya cuando la materia fecal llega hacia el recto es que se produce el reflejo de la defecación que ahorita vamos a ver. Entonces tenemos qué tipo de movimientos. De mezcla, ¿verdad? Que también a los de mezcla los llegan a manejar como segmentarios, ¿verdad? Que están dando, ahí está, en estos segmentos, son movimientos de segmentación, así como los famosos choricitos. Ajá, segmentario. Y su promedio de avance, ya dijiste tú que es de 5 centímetros por minuto. Los otros movimientos son los movimientos de, bueno, de avance, que ya lo mencionaste, igual que el intestino, y se llevan a cabo sobre todo los reflejos gastrocólico y duodenocólico, es lo que sucede después de comer. Por eso después de comer nos dan ganas de ir a hacer del baño.
El reflejo cólico está más desarrollado en los bebés, por eso ellos en cuanto están comiendo, inmediatamente se hacen del baño. Y además de que si son una temprana edad todavía no controlan esfínteres y fácilmente se les sale la poposita, ¿no? Y el otro reflejo es el duodeno cólico también. Cuando pasa el alimento hacia el duodeno, se estimulan estos reflejos y hacen que haya mayor motilidad y por lo tanto avance el contenido del colon hacia el recto, como lo acabas de mencionar. Y los movimientos en masa, que dices que son exclusivos de los 2/3 proximales del colon transverso y son de gran, por decirlo así, de gran longitud o de avance, porque acabas de mencionar tú que pueden llegar hasta el recto, ¿verdad, Laura? Sí, Ok, entonces ojo con esos movimientos, ¿sí? Entonces, los de mezcla o segmentación son los mismos, los otros son movimientos en masa y los de avance, que son estos dos que ponemos como ejemplo los reflejos gastrocólico y duodenocólico. Bien, ¿qué más? en cuanto a la defecación, esta defecación se va a dar por un movimiento en masa que va a forzar a las heces a penetrar al recto y surge el deseo de la defecación con una contracción refleja del recto y una relajación de los esfínteres anales. Tenemos dos tipos de esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno, que es involuntario, es también un engrosamiento del músculo liso circular. También se considera que es un esfínter débil funcional porque, no, y por esta razón es que el recto nunca va a contener, no va a ser como, no va a servir de almacén para heces porque es muy débil. Este esfínter anal interno, que es este que vemos aquí, es el que está más chiquito, va a estar colocado 20 centímetros después de la unión del colon sigmoide con el recto. Y va a haber un ángulo agudo que es el que podemos ver aquí, un ángulo agudo que va a generar una resistencia adicional al llenado del recto. Después está el esfínter anal externo, que es este, que ya podemos ver que está más grueso. Este esfínter anal externo es músculo, está compuesto por músculo voluntario estriado, que este músculo voluntario estriado va a rodear al esfínter anal interno, como podemos ver aquí. Y se extiende en sentido distal a partir de él. Está controlado por fibras nerviosas del nervio pudendo. Este nervio pudendo es parte del sistema nervioso somático, entonces, por lo tanto, va a generar que haya un control voluntario consciente. La mecánica de la defecación es que primero esta mecánica va a suceder solamente cuando la persona quiere defecar. Cuando él mismo va a decir que quiere relajar el esfínter anal externo. Entonces, el primer paso es la colocación en cuclillas. El segundo paso es la respiración profunda. Aquí se va a cerrar la glotis y se va a contraer contra la tráquea. Y los músculos respiratorios van a estar contra los pulmones que van a estar llenos de aire. También va a haber un aumento de presión intraabdominal y va a haber una relajación del esfínter anal interno, que es este de aquí. Esto también va a generar que se relajen que se relajen los músculos del suelo pélvico. Bueno, el siguiente paso es la apertura del esfínter anal externo, que era el grueso que vimos aquí. Ya por último se rectifica el ángulo recto anal, que por aquí podemos ver cómo aquí se encontraba el ángulo agudo y aquí pues ya se pierde ese ángulo agudo. Y por último se va a vaciar todo el hemicolon izquierdo, que es el que vimos que era de almacenamiento. Ahora ya está el reflejo, que va a haber dos tipos de reflejo. El reflejo intrínseco, que va a ser mediado por el sistema nervioso entérico, y el reflejo parasimpático de la defecación. En cuanto al reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico,
El primer paso es que habíamos visto que la materia fecal va a llegar hacia las paredes del recto. Eso va a generar una distensión de las paredes del recto y va a enviar una señal de tipo aferente por el plexo mientérico, y eso va a generar a su vez que haya ondas peristálticas que van a llegar hacia el colon descendente, hacia el colon sigmoide y también al recto. Cuando la onda peristáltica, bueno, esto va a ser como un círculo porque mientras las ondas peristálticas llegan aquí, eso va a generar que se impulse más la materia fecal hacia abajo, y como la materia fecal cuando toca las paredes del recto, pues esto aumenta este reflejo y va a ser como un círculo. Pero también va a llegar cuando el esfínter anal externo se relaja, eso va a generar una inhibición del plexo mientérico y aquí como que se rompe todo este círculo. Y eso pues ya va a dar lugar a la defecación como tal. En cuanto al reflejo parasimpático de la defecación, se van a dar por Las fibras nerviosas. las fibras nerviosas de los segmentos sacros de la médula ósea. Así es. Este reflejo parasimpático o sea, debe suceder y debe ser como juntos, porque este reflejo intrínseco puede ser un poco débil, entonces lo que hace nada más es aumentar su potencia de este. Entonces vamos a tener que se va a estimular los nervios que están aquí. Eso va a mandar señales a los segmentos sacros, y esto a su vez va a aumentar, por fibras nerviosas parasimpáticas que van a llegar hacia el colon descendente, al sigmoides, al recto y hasta el ano, van a aumentar aún más las ondas peristálticas, y pues va a seguir como todo esto, va acá, es lo mismo. Va a llegar las ondas, van a hacer que la materia fecal descienda y pues ya eso completaría todo este reflejo. Así es. Sí, eso que marcas tú de la defecación, ¿puedes regresarte a la otra, Laura? Entonces ya dijo su compañera Laura, ¿cuál es el principal estímulo para que se inicie el reflejo de la defecación? La distensión de las paredes del recto. Ajá. Por ahí los libros mencionan que cuando se distiende, bueno, ¿qué presión se necesita para que se empiece a distender el recto? Hablan de 18 milímetros de mercurio. Entonces, con esa presión, esas paredes del recto que regularmente está vacío, se va a empezar a distender. ¿Y qué va a pasar? Pues va a empezar a aumentar esa presión del recto. Cuando llega a 50 milímetros de mercurio, que es la presión máxima de este, es cuando sentimos ya, ahora sí, deseos de defecar. Cuando empieza a distenderse es cuando nos envía la señal y nosotros sentimos como que, ah, caray, como que me dan ganas de hacer poposito, ¿no? Pero ustedes están entretenidos haciendo cierta actividad o están en la clase o algo y dicen, no, pues no puedo salir ahorita, me aguanto tantito. Nos seguimos aguantando buen rato, pero va a llegar un momento en que pues, va a aumentar esa presión. Inclusive hay gente que dice que a veces tienen contracción de dolor porque no podemos ir al baño. Se pueden dar contracciones más fuertes y pueden ser dolorosas en un momento dado. Pero es cuando dicen ustedes, ahora sí, bendito esfínter anal externo, porque es voluntario y lo puedo apretar. Y ya cuando siento que está en el esfínter anal externo es cuando nos levantamos y corremos al baño, ¿no? Y lo aprieto. Bueno, ya, ¿qué sucede cuando llegamos ya al baño? Porque ya está ahí en el esfínter anal externo y ya el deseo de evacuar ya es inminente, ¿verdad? Ah, pues viene la famosa posición de cuclillas o de aguilita, como lo muestra la imagen. Después que viene, ya cuando estamos bien acomodados, la inspiración profunda, metemos aire, ¿verdad? Y el famoso pujo, metemos aire para tener fuerza, y esa fuerza con la inspiración profunda va a hacer que haya aumento de la presión intraabdominal. Uno, pero también se dice que el diafragma va a ejercer presión hacia abajo. Ahí se ve el músculo diafragma, está por arriba del hígado.
todo eso que se ve así muy rojito, es el diafragma. El diafragma también se abate hacia abajo y hace presión también sobre lo que está abajo, aumenta más la presión intraabdominal. Ahora sí, lo que ella marcó, la relajación del esfínter anal interno, ahora sí se relaja completamente y va a dar lugar a lo que es la apertura del esfínter anal externo, que es voluntario. Ahora sí dicen, ya llegué, ay, lo relajo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar enseguida? Tiene que haber rectificación del ángulo rectoanal. Ajá. Vean la que está del lado izquierdo, donde dice relajación del esfínter anal. Vean ese ángulo del recto anal es aproximadamente de 90 grados. Cuando se rectifica en la apertura del esfínter anal externo, dicen que queda ese ángulo a una rectificación de 18 grados. Ajá, entonces se rectifica y ahora sí, ya está rectificado y va a permitir, ahora sí, con el pujo y la fuerza que estamos haciendo, el vaciamiento del hemicolon izquierdo. Ajá, para que salga hacia afuera la materia fecal. ¿Se acuerdan ustedes que les hablé cuando hablaron de histología, hablé de las famosas válvulas de Houston, que les dije que eran tres, una superior, una media y una inferior, y que estas válvulas de Houston lentificaban el vaciamiento del colon para que no saliera bruscamente y pues termináramos todos salpicados, ¿verdad? Pero los pasos que marca ahí su compañera, sí, está muy bien. Yo nomás quería recalcarle lo de la presión del recto de 18 al principio y 55, que es lo máximo, ¿verdad? Y después se da todo ese proceso que está mencionando su compañera. Además de mencionar que la defecación, dicen que es un apto socialmente aprendido, algo que lo aprendemos desde niños, ¿verdad? Muy bien. A ver la siguiente. ¿Hasta aquí hay preguntas, chavos? No, todo bien. Ajá. Ahora, lo que mencionó ahorita Laura también es muy importante. Aparte de todo esto, pues va a jugar un papel muy importante el plexo mientérico, como lo marca ella, el reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico, ¿verdad? El plexo mientérico y lo que sería también el plexo de Auerbach, que forman el plexo intramural. En este caso aquí ya le llamamos plexo mientérico, que va a estimular mayor ondas peristálticas y con lo cual también va a promover avance para que de igual manera el colon se siga vaciando, se den esas ondas peristálticas, ¿verdad? Y en el caso del reflejo parasimpático, ya ustedes se acuerdan que el parasimpático estimula movimientos y secreciones, en este caso, pues serían los movimientos del colon, ¿verdad? A través de esas fibras nerviosas parasimpáticas que son los segmentos sacros. Cuando hablamos de inmenoración, hablaron de segmentos sacros S2 y S4, ¿verdad? Y el famoso plexo hipogástrico. Y eso también pues, va a ayudar a que haya mayor motilidad y por lo tanto mejor tránsito del colon de esta materia fecal para llegar al final del recto y la podamos expulsar. Entonces, también estos dos reflejos son importantes y todo el proceso que se dio anteriormente. Ajá. Mencionan por ahí que muchas veces si nosotros nos aguantamos a hacer del baño, o sea, defecar, se te va a inhibir el reflejo de la defecación, pero después puedes tener contracciones dolorosas, los que yo les decía hace rato. Entonces, normalmente siempre decimos de que cuando tengo unos deseos del baño, pues en su oportunidad vayamos lo más pronto posible, porque a la larga, pues si tú no te haces esto, pues te va a ocasionar problemas de constipación intestinal o de estreñimiento, pero más sobre todo, constipación intestinal. Muy bien, Laura, ¿qué más? Ya, eso sería todo. Ajá. Y todo eso es el proceso de la defecación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctor. No, No, todo bien. doctor. ¿No?